Vamos a comenzar con la unidad 3, donde vamos a ver todo lo relacionado con la información básica para el diseño de una red de alcantarillado. El objetivo que perseguimos con esta unidad es que ustedes conozcan la información básica que se necesita para llevar a cabo el diseño de una red de alcantarillado. En relación con esto es importante comenzar diciendo que la información que se requiere para una red de alcantarillado es mayor, es una información muy amplia e inclusive de mayor amplitud que la que se necesita para una red de agua potable. Sobre todo porque es una información, como vamos a ver, mucho más detallada. Entonces, vamos a ver en primer lugar, en el primer punto, qué información básica se requiere para el diseño de la red de alcantarillado. Entonces, al diseñar una red de distribución, una red de alcantarillado sanitario, es aconsejable efectuar un estudio lo más completo posible de la zona de cobertura para tener el conocimiento de las condiciones locales. O sea que es importante que al iniciar nosotros el diseño, hagamos un estudio lo más completo del área donde nosotros vamos a cubrir con la red de alcantarillado, de manera que tengamos un conocimiento amplio sobre las condiciones del lugar. Al inicio del trabajo, se deben obtener todos los planos existentes de la zona de estudio. Información que generalmente nosotros la podemos encontrar en las oficinas de la municipalidad, o sea, en la alcaldía, o si no, en algunos organismos regionales de planificación. ¿Qué información es importante para tener como punto de partida? En primer lugar, el plano planimétrico del lugar donde nosotros vamos a implementar la red de alcantarillado. O sea, la planimetría, el plano en planta. Señores, si apaguen los micrófonos, los voy a apagar todos. El plano en planta, donde aparezcan todas las los manzanos, las calles y cualquier otro tipo de subdivisión de la zona donde nosotros vamos a implementar la red de alcantarillado. Es este que estamos viendo, que yo estoy marcando con el puntero. El otro plano que es importantísimo, indispensable para poder hacer un diseño, una red de alcantarillado, es el plano topográfico. O sea, en otras palabras, el plano de altimetría, o sea, plano de curvas de nivel, donde nosotros podamos saber el comportamiento topográfico de la zona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver la posibilidad de identificar esos dos tipos de planos. Bien, de manera general, la información básica que nosotros debemos recopilar la vamos a resumir en dos etapas. Una primera etapa que son los trabajos de campo, o sea, una vez que ya nosotros revisamos toda la información disponible en las oficinas municipales y de planificación física, entonces lo que nos falte de la información que vamos a aprender hoy, lógicamente que vamos a tener que, en primer lugar, en caso que no exista, por ejemplo, topografía, vamos a tener que hacer el estudio topográfico y por ende vamos a tener que realizar trabajos de campo. Igual si no existen estudios de suelo, también vamos a tener que salir con trabajos de campo, comisiones para hacer el estudio de suelo del lugar de cobertura. La otra etapa, una vez que ya se hayan concluido los trabajos de los trabajos de campo, entonces la segunda etapa que viene es la de preparación de planos y perfiles. O sea, todo el levantamiento topográfico, planimétrico, de suelo, etcétera, que hemos hecho sobre el área de cobertura, lo debemos reflejar entonces
en los planos y en los perfiles para poder entonces comenzar con nuestro diseño. Vamos a ver qué es lo que nosotros debemos agrupar en cada una de estas etapas o reunir o estudiar en cada una de estas etapas. Vamos a ver la primera etapa, que como ya le denominamos, es la etapa de trabajos de campo. Lo que tenemos que tener siempre disponible para diseñar una red, en primer lugar, es un mapa de levantamiento planimétrico en el cual se deberán incluir los manzanos, como nosotros vemos acá, en rosado, los manzanos de la zona, la situación de las calles o avenidas. Lógicamente todas debemos colocarle su nombre, su número o su letra, porque muchas veces están enumeradas por número, por letras o por nombres. Entonces se le debe colocar a cada calle su nombre para su identificación. Las líneas, si es que existieran ferrocarril, bueno, pues entonces hay que identificar por dónde pasa la línea de ferrocarril, porque todo ello va a influir en la toma de decisión de trazado y sobre todo de las tuberías y los asentamientos y los recubrimientos que le vamos a dar a las tuberías por esos lugares. Debemos también identificar dónde hay parques públicos, donde existen estanques, ríos, si pasara algún río por la ciudad, desagües, drenaje y en fin, todos los detalles que puedan influir o quedar afectados por la red de alcantarillado. Es importante identificar todo esto, señores, porque fíjense que nosotros vamos a hacer un trazado nuevo. Entonces, si nosotros tenemos presente todos estos obstáculos que pudieran formar parte del trazado, entonces nosotros quizás podamos con nuestro trazado, en algunos casos, evadir el cruce, pero en otros casos, inclusive, tomar detalles sobre los lugares donde vamos a atravesar cada uno de estos componentes que podemos encontrar en el área de cobertura. En segundo lugar, es importantísimo tener un mapa de levantamiento topográfico con curvas de nivel, como mínimo espaciadas como máximo espaciadas cada 50 centímetros, donde se presenten las cotas de la superficie de las calles en los puntos de intersección, los puntos altos y los puntos bajos y en los lugares donde hay cambio de rasante o de pendiente. Esto es importante. Hoy en día ustedes saben que con el Autodesk LAN usted ya puede meterle la información y entonces usted le puede dar el espaciamiento. Yo cada vez que pido un plano topográfico para una red de alcantarillado, lo pido con espaciamiento cada 10 centímetros. ¿Por qué? Porque eso me brinda más información a la hora de yo poder realizar un diseño correcto. Y bueno, eso solamente ustedes saben que se le introduce al software y el software te simula las curvas para el espaciamiento que usted se lo da. ¿Por qué es importante este plano topográfico? En primer lugar, si nosotros nos fijamos en este plano, fíjense ustedes que esta zona es 401, 400, pero esta zona es 398, 398.50, 397. O sea que esta es la parte más baja, la que estoy indicando con el puntero, y esta es la parte más alta. Entonces, como la red que nosotros vamos a diseñar, que es la red de alcantarillado sanitario, tiene que ser una red que se mueva porque se mueve donde el agua o el flujo se mueve por gravedad, entonces nosotros vamos a tener que colocar siempre la planta de tratamiento en la zona más baja para que el agua pueda llegar hacia la planta en la medida de lo posible, pueda llegar con flujo por gravedad. Porque acá no se recomienda el uso de equipos de bombeo porque lo que único que hace es encarecer y complicar el sistema. Hay veces que no se puede evitar y se coloca, pero siempre que se puede evitar, debemos evitar de que se produzcan estaciones elevatorias, que es como se le llama las estaciones de bombeo que se colocan en las redes de alcantarillado. Entonces, este plano topográfico en principio nos permite a nosotros ya desde verlo nada más que esta es la zona más baja, por ende aquí nosotros tenemos que buscar un área donde vamos a colocar la planta
de tratamiento de agua residual. Por otro lado, es importante que nosotros tengamos, y lógicamente eso se lo pedimos al topógrafo cuando hace su estudio, no solo le pedimos el plano planimétrico, sino también el plano topográfico altimétrico, pero además le pedimos los perfiles longitudinales por cada eje de cada una de las calles. Entonces, por eso era que yo les decía a ustedes que era importante que todas las calles estuvieran identificadas con el nombre que tengan, sea un número, una letra o un nombre personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, la calle 1, normalmente todo el perfil se hace por el eje de la calle. Eso hay que indicárselo. En este caso, hay que indicárselo al topógrafo, que le va por el eje de las calles. Entonces, por ejemplo, para la calle 1, que es esta que está aquí, este es su perfil correspondiente. Ahí vamos a poner cotas en metros sobre el nivel medio del mar y la distancia en metros. Como normalmente una calle tiene 100 metros, por eso es de 0 hasta 100. Y vamos a ver que cada 15 metros se toma una cota topográfica, o sea, a una distancia de 15 metros mido la cota topográfica, a los 30, a los 45 y así sucesivamente hasta que llego al eje de la otra calle donde debe haber los 100 metros aproximadamente. Y entonces eso me permite a mí obtener la curva del perfil de la cota del terreno. Digo la cota del terreno porque es de esperarse, lo correcto es que no esté pavimentada todavía la calle. ¿Por qué? Porque si no está puesto el alcantarillado, no tiene sentido primero pavimentar porque después va a haber que cortar esa calle y volverla a reponer. Ese pavimento, perdón, y volverlo a reponer. Entonces, en caso de que no exista pavimento, es la cota del terreno. Y en caso de que exista pavimento, es la cota del pavimento como tal. ¿Esto qué nos indica? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve porque si nosotros vamos a colocar, por ejemplo, aquí vamos a ver, como vamos a aprender en esta materia, que al inicio y en donde se producen los cambios de direcciones se colocan cámaras. Entonces ya yo sé aquí cuál va a ser la cota superior de la cámara que va a coincidir con la cota de terreno o de pavimento según sea el caso. Y lo mismo ocurre al final a los 100 metros. Si voy a colocar, vamos a suponer, una cámara intermedia a los 50 metros, entonces vengo aquí y también sé ya cuál es la cota superior. Pero por otro lado, esto me sirve también para saber qué cosa, que la calle 1 tiene pendiente hacia acá. ¿Está claro? La calle 1 tiene pendiente de izquierda a derecha. Y entonces eso me va a permitir colocar una flechita e indicar el sentido de la pendiente natural del terreno o del pavimento. Entonces, por eso es que es importante siempre tener los perfiles por todas las calles. Como pueden ver, en agua potable solo teníamos las cotas en los nodos. Aquí tenemos no solo las cotas en los puntos extremos, sino también el perfil longitudinal. En aquellos casos que sea necesario, se deberá realizar un estudio de las zonas adyacentes a la red de alcantarillado, si es que en dicha zona se prevé construir una ampliación o una nueva red de alcantarillado a futuro. Supongamos que a nosotros, cuando nos contratan, nosotros obligatoriamente tenemos que pedirle que ellos nos delimiten el área de cobertura mediante una poligonal que quieren que se le cubra con el servicio. Vamos a suponer que cuando nosotros hicimos ese acuerdo o llegamos a ese acuerdo con la empresa que nos contrata, nos ha dicho que lo que está enmarcado aquí en color azul, ese es el área de cobertura que inicialmente ellos quieren cubrir con el alcantarillado sanitario, que como se puede ver es el centro de la ciudad. Entonces, pero van a quedar zonas aledañas
que a lo mejor ellos tienen previsto ampliar el sistema en un corto plazo, entonces muchas veces es más conveniente aprovechar que están las comisiones topográficas y de suelo en la zona y completar el estudio, aunque no se vaya a diseñar más que lo que está dentro del área delimitada, pero para una futura ampliación o continuidad del proyecto, pues entonces ya se tiene esa información adelantada, porque muchas veces uno de los costos más grandes que tienen los servicios que prestan las empresas es precisamente todo lo que es la dinámica de trasladar y la logística de trasladar equipos, ubicarse en el área, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechando ya para que no tengan que cobrarnos doble por todo lo que es esa logística y traslado de equipamiento, aprovechamos porque nos va a salir mucho más barato que hacer solo esta área y después volver otra vez a contratar para el resto del área. Entonces eso va a salir mucho más caro. También es importante en la zona donde se va a cubrir con el alcantarillado sanitario, es importante en caso de que existan ríos, quebradas, arroyos, canales de drenaje, etcétera, es importante que se conozca la cota de los lechos de los ríos, de esos arroyos, de esos canales, por donde va a atravesar la red. Está claro, debiéndose determinar en los mismos el nivel de agua normal, o sea, en época no lluviosa, el nivel normal que tiene el agua, y determinar el nivel máximo de crecida en época lluviosa. ¿Y por qué es importante esto? Porque si, por ejemplo, yo vengo con una cota por debajo del nivel máximo de crecida, ahí me voy a tener que ir con un sifón por debajo del lecho del río. Pero si vengo con una cota de alcantarillado por encima del nivel máximo de crecida, entonces voy a colocar un puente canal y voy a atravesar por encima del nivel máximo de crecida mi tubería de alcantarillado sanitario. Entonces, por eso es que es importante en todos los lechos de ríos, arroyos, canales, etcétera, que existan en la zona donde vamos a implementar el alcantarillado, conocer estos dos niveles. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, de las estructuras o las edificaciones que existen en la zona, se deberá determinar, en primer lugar, la profundidad de las cimentaciones o fundaciones del edificio. De manera que cuando nosotros realicemos la excavación de nuestra red de alcantarillado, es importante que ustedes tengan presente de que la red de alcantarillado se mueve entre una profundidad de 1 metro a partir del nivel de terreno hasta una profundidad máxima de 6 metros. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que ver las fundaciones de las edificaciones. No vaya a ser que cuando nosotros hagamos nuestra excavación del alcantarillado, de la zanja para construir el alcantarillado, afectemos el bulbo de presión de las fundaciones y entonces pongamos en riesgo la estabilidad de las edificaciones. Aquí cuántas veces no hemos visto en Santa Cruz que han comprado un lote, quieren construir un edificio y entonces empiezan a excavar para las fundaciones y tocan el bulbo de presión de la casa de al lado y se ha rajado o se ha caído parcialmente de la casa porque se le ha afectado el bulbo de presiones. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es importante tomar en cuenta la profundidad y la cercanía de las fundaciones a el lugar donde se va a excavar la zanja para el alcantarillado sanitario. Además de estas estructuras, debemos saber el tipo, la edad y el estado de los pavimentos de las calles. Como yo les decía, lo ideal es que lo correcto es que no se construya pavimento en una calle hasta tanto no esté construido el alcantarillado.
Bueno, los otros días un compañero me planteaba justo ese problema de que habían ya construido el pavimento y que iban a construir el alcantarillado y que tenían que cortar el pavimento. Entonces, una vez que si ya de que cuando donde se va a construir la red de alcantarillado existiera, que es lo que comúnmente pueden encontrar aquí en Santa Cruz, existiera pavimento, ya sea un pavimento rígido o un pavimento flexible, pues entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? La edad y el estado en que está, porque lógicamente eso va a influir en el costo del alcantarillado, porque le va a cargar al costo de excavación de la zanja el costo de cortar el pavimento para poder empezar la excavación de la zanja, pero además el costo de volver a reponer ese pavimento una vez construida la red de alcantarillado. ¿Está claro? Entonces, por eso es que es importante que nosotros también tengamos en cuenta la posibilidad de que exista el pavimento, qué tipo de pavimento, qué edad tiene y el estado en que se encuentra. Por otro lado, también debemos obtener como información inicial antes de comenzar el diseño justamente la situación por donde se encuentran las conducciones de agua, de gas, energía eléctrica, teléfono, etcétera, con el objetivo de evitar las conexiones cruzadas. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a trazar una nueva red y entonces si nosotros podemos evadir el cruce de nuestra red con una de estas conducciones que ya están soterradas o subterráneas, pues entonces, bueno, eso sería ideal. Hay veces que no lo puedes evadir, que vas a tener sí o sí que colocar una conexión, cruzar tu conexión con otra. Pero entonces es importante porque la tuya, la de alcantarillado, va a ser una conexión que lógicamente va a ser más profunda que cualquiera de las otras. Y entonces, para excavar la profundidad por donde vas a colocar tu alcantarillado, vas a tener que tomar en cuenta qué profundidad está en uno de los tendidos que vas a cruzar, porque imagínense ustedes que le metan con una maquinaria a la línea eléctrica o a una línea de gas, puede provocar inclusive la muerte del operador o de personas que estén cercanas al lugar. ¿Está claro? Entonces, por eso es que es importante, y como ya ustedes conocen de Sanitaria 1, cada una de estas instalaciones tiene una ubicación específica. Electricidad y teléfono por debajo de las aceras. Entre la acera y el cordón va la línea de gas. La de agua a 1 metro del cordón y a 80 centímetros de profundidad. Y la de alcantarillado sanitario va por el eje de la calle. Por eso es que es importante siempre respetar la posición de cada una de estas redes que pueden ir soterradas en el terreno. ¿Está bien? Bueno, en el punto 11 también debemos nosotros obtener datos generales de la localidad relacionado con el clima, o sea, el tipo de clima que hay en la zona, las temperaturas que se alcanzan en la zona donde vamos a construir la red, la hidrología, o sea, para saber la lluvia, la intensidad, la frecuencia con que ocurre. Además, tener el tipo de vegetación con que nosotros nos vamos a encontrar en el área de cobertura. Y esto es un elemento, el hidrológico es importantísimo. ¿Por qué es importante el hidrológico? Bueno, todos son importantes. El clima y la temperatura son importantes para ver la selección del tipo de bacteria que voy a utilizar. No es lo mismo las bacterias que se utilizan en clima frío a las bacterias que se utilizan en climas cálidos. En cuanto a la hidrología, es importante, ¿por qué? Porque la lluvia, el estudio hidrológico nos va a permitir saber la intensidad y la frecuencia con que ocurren las lluvias, lo que nos va a permitir definir en qué momento vamos a ejecutar la obra, que debe ser en periodo de seca,
Pero no solo eso, sino la posibilidad de que los niveles freáticos pudieran estar altos, porque eso nos va inclusive a influir en el cálculo hidráulico y en el tipo de recubrimiento que le vamos a dar a la tubería. El tipo de vegetación es importante. ¿Por qué? Porque no se olviden nunca que si es una zona densamente poblada por vegetación, árboles, etcétera, una de las principales fuentes de obstrucción de las tuberías de alcantarillado, como vamos a aprender acá, se constituye precisamente las raíces de los árboles de la zona en donde pasa el alcantarillado. Entonces eso es otro elemento importante a tomar en cuenta. Y bueno, lógicamente, las infraestructuras, cuya razón ya les expliqué, el problema de sus fundaciones, etcétera, como tal. Por otro lado, es necesaria la información acerca del nivel freático. ¿Por qué es importante la información acerca del nivel freático? Porque, por ejemplo, miren ustedes aquí, ellos han excavado la zanja para colocar la tubería. ¿Qué les ha pasado? Se les ha llenado de agua. Entonces no se puede trabajar, darle pendiente, nivelar una tubería y alinearla si es que está inundada la zanja donde se va a colocar. Entonces eso es importante porque eso hay que preverlo en el presupuesto y en el proyecto, puntos de achique. Aquí, como se puede ver, ellos están extrayendo el agua. Fíjense ustedes aquí, es una motobomba. Esta es la succión de la motobomba. Pero eso no es lo que se hace. Se utiliza un sistema que, bueno, seguro ustedes ya han escuchado hablar, que se llama el well point. Entonces, que es un sistema más eficiente. ¿Por qué? Porque lógicamente te permite mantener la zanja en seco. ¿Está bien? Entonces eso es importante. Por otro lado, es importante la información lo más completa posible de las características del suelo donde se va a construir la red. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya a excavar una zanja que tenga de entre 1 y 6 metros de profundidad en arcilla, en material de terreno arcilloso, terreno arenoso, a si tuviera un terreno rocoso. Si tengo un terreno rocoso, pues entonces tengo que prever qué cosa, el costo de dinamita, el costo de retroexcavadora, etc. Como tal, o sea que tiene un costo mayor. Entonces es importante tener la información lo más completa posible de las características del suelo donde se va a construir el alcantarillado. Para ello se sacan muestras cada 15 metros despaciada, al igual que se hizo con la topografía. Cada 15 metros se saca una muestra para poder hacer el perfil del suelo, igual por cada calle. Y estos sondeos se deben realizar hasta 1,5 metros por debajo de el fondo estimado de las excavaciones o hasta que se encuentre el suelo rocoso. Ya, ahora bien, esa es la información que nosotros debemos obtener en los estudios de campo, o sea, con las comisiones que nosotros mandamos al campo a realizar esos estudios. Aquí hay algo que yo les quiero decir. Zapatero a sus zapatos. Yo sé que ustedes han llevado topografía, yo sé que ustedes han llevado suelo, pero en realidad cuando uno va a hacer un proyecto, yo igual también lo llevé cuando estudié la carrera, pero la realidad de los proyectos es que cuando uno va a hacer un estudio de suelo, es mejor contratar a aquella persona, a aquella empresa o aquellas personas que se dedican a hacer estudios de suelo o que se dedican a hacer estudios topográficos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la experiencia del día a día de trabajar solo en eso, tienen el equipamiento adecuado para ello, tienen los software adecuados para ello. Entonces,
lo que uno debe hacer en estos casos, y bueno, yo lo hago en particular, cuando voy a hacer un proyecto y tengo que hacer topografía, subcontrato a una empresa que se dedique a hacer estos estudios. Lo mismo hago con suelo y bueno, yo por no ser civil, también contrato a un ingeniero civil para que haga todos los cálculos que sean necesarios en el sistema que estoy diseñando. Entonces, en en la segunda etapa, que quiero decirles algo también, no hay que esperar a que se salgan del terreno estas comisiones, ni topográficas, ni de suelo, sino que hay que irle diciendo que en la medida en que ellos vayan levantando la información, se la vayan metiendo al software o la vayan procesando. ¿Por qué? Porque hay veces que puede ser que ellos, lógicamente, no se den cuenta que exista dentro de la distancia de 15 metros un cambio de pendiente y no te hayan tomado ese punto. Y donde hay cambio de rasante o de pendiente en el terreno, ahí también estamos obligados a colocar una cámara de inspección. Entonces hay cosas que pueden escapárseles a ellos y que uno puede darse cuenta, y si ya se salieron del campo, lógicamente volver otra vez es más difícil que si van procesando la información y nosotros la vamos revisando, y cualquier duda o cualquier otro detalle que querramos que ellos nos hagan las mediciones, pues entonces aprovechamos que están en el campo para que lo realicen. ¿Está bien? Entonces eso es importante que ustedes tengan presente. En relación con las escalas en las que deben elaborarse los planos, se tiene que, o sea, ellos nos tienen que entregar los planos a nosotros. ¿En qué escala se recomiendan que se entreguen esos planos? Dice, los planos a escala 1 en 2500 se utilizan para mostrar el detalle necesario a nivel de anteproyecto. O sea, nosotros siempre vamos a tener que tener un plano, por muy grande que sea el área de cobertura, debemos tener o contar siempre con un plano general de todo el área, aun cuando tenga una escala que no nos permita mucho detalle, pero sí nos permite a nosotros visualizar todo el área de cobertura. Entonces, este plano, nivel de anteproyecto, puede estar en una escala 1 en 2500 o mayor también. Cuando existan muchas estructuras subterráneas, o sea, cuando existan líneas de gas, líneas telefónicas, líneas eléctricas, de agua, las mismas se pueden presentar en planos confeccionados a escala 1 en 500 o menor. Recuérdense ustedes que mientras más pequeñito es el número que tenemos acá, el 500, más amplio es el plano y mayor información nos da. Entonces, en esos casos, para poder precisar o decirle a qué profundidad se encuentra esa tubería que está enterrada, a qué profundidad va a estar la nuestra en comparación con eso, es importante hacer una ampliación de la escala para evitar que se produzcan daños a las estructuras existentes. En los perfiles longitudinales deberán señalarse las cotas de los ejes de las calles a distancias de 15 metros. O sea, cada 15 metros nos deben tomar una cota. Y en los puntos donde se produzcan cambios bruscos de pendiente, entonces también ahí se debe tomar una cota. ¿Y por qué digo esto? Porque puede ser que esté en un sector intermedio a los 15 metros, un cambio brusco de pendiente, entonces ese es importante que nos tomen también. Debemos indicarle, en este caso, al topógrafo, que en esos puntos también nos tome la cota, porque ahí va una cámara de inspección obligatoriamente, como vamos a aprender acá. 4. Las curvas de nivel, cuando estén disponibles, deberán presentarse en separaciones de 0,5 metros o menores. O sea, el espaciamiento entre curvas de nivel máximo de 0,5 y, bueno, como les dije,
mientras el espaciamiento entre cupas de nivel sea menor, pues lógicamente mayor información tenemos nosotros para el proyecto. Bueno, quinto, los planos que se utilicen para informes de planificación se preparan en escala 1 en 10.000 a 1 en 20.000. A ver, lo que sucede en todos los países del mundo, yo creo que aquí en Santa Cruz no es donde único no ocurre eso. ¿Quién es el que controla los espacios públicos? ¿De dónde a dónde va el espacio público en una calle? Desde la barda de un vecino hasta la barda del vecino enfrente. O sea, de acera a acera, esos son espacios públicos. Y esos espacios de dominio público son responsabilidad de la alcaldía, de la municipalidad. Entonces, lo que debe ocurrir en todo el mundo, inclusive acá, que no ocurre, es que las redes que vayan en ese espacio público, ya sean aéreas o enterradas, deban entregarse los planos al Departamento de Planificación Física. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si yo voy a hacer la red de alcantarillado y se me va a cruzar con una red de gas, voy al Departamento de Planificación y pido el plano donde pasa la red de gas para yo evitar una conexión cruzada o tomar las previsiones en el lugar del cruce. Por eso es que estos siempre tienen que entregarse estos informes de planificación al Departamento de Planificación Física. Y las escalas que se recomiendan entregar los planos, 1 en 10.000 a 1 en 20.000. ¿Está claro? Bueno, eso es con relación a todo lo que son los estudios necesarios o la información necesaria para poder hacer el diseño de una red de alcantarillado. En el punto 2 de esta unidad vamos a ver las consideraciones básicas que debemos tener en cuenta en el proyecto de una red de alcantarillado. Bien, dice, en el proyecto de una red de alcantarillado, al elaborar el proyecto de una red de alcantarillado, esto implica ¿qué cosa? Que en primer lugar, nosotros vamos a tener que estimar los caudales de agua residual que vamos a emplear en el diseño. Ya vamos a ver que los aportes que nosotros vamos a tener a la red de alcantarillado son los mismos aportes que nosotros tuvimos en cuenta a la hora de distribuir el agua potable. ¿Cuáles van a ser esos aportes? Los domicilios, los comercios, las instituciones y las industrias. Entonces, aquí nosotros vamos a aprender a estimar todos estos aportes domiciliar, comercial, institucional e industrial y a partir de esa estimación calcular el caudal de diseño que nos va a permitir el dimensionamiento de nuestro sistema de alcantarillado y tratamiento de agua residual. Por otro lado, el proyecto está también encaminado a la selección de la fórmula que vamos a utilizar en el dimensionamiento. En este caso, la fórmula que nosotros vamos a usar en el dimensionamiento de la red de alcantarillado es la fórmula de Manning para conducciones libres. En tercer punto, el proyecto también está encaminado a la selección de los materiales y el tamaño mínimo de las alcantarillas. En relación con el tamaño mínimo, ya ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a diseñar el sistema simplificado y el tamaño mínimo de las alcantarillas en el sistema simplificado es de 6 pulgadas, 150 milímetros. Y los materiales, vamos a ver que solo en las alcantarillas secundarias se debe colocar PVC. En el resto
se deben colocar hormigón armado, hormigón pretensado o asbesto, cemento o tuberías de fierro fundido, como vamos a aprender más adelante. Otro elemento que es importante a tener en cuenta en el proyecto es la selección de las velocidades mínima y máxima en las alcantarillas. En las alcantarillas, la velocidad mínima recomendada tiene que ser mayor o igual a 0,6 metros por segundo, porque es lo que se conoce con el nombre de las velocidades de autolimpieza. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos una velocidad de 0,6 o mayor, todas las partículas sólidas que ingresen al alcantarillado van a llegar a su destino final, que es la planta de tratamiento. Velocidades inferiores a esa, pues se pueden sedimentar y con el tiempo obstruir los conductos de las alcantarillas. En relación con las velocidades máximas, la velocidad máxima que se recomienda en la red de alcantarillado es de 5 metros por segundo. ¿Y por qué no velocidades mayores? Bueno, pues lógicamente para evitar daños en el interior de las alcantarillas, o sea, de las tuberías, que puedan poner en riesgo el adecuado funcionamiento del sistema. El proyecto también debe incluir la evaluación de las pendientes mínimas y máximas a utilizar en la red. Ya vamos a aprender que las redes de alcantarillado van a tener como pendiente mínima aquella que es capaz de cumplir con que la fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,10 kilogramos por centímetro cuadrado. Y como pendiente máxima, aquella que me garantice una velocidad máxima menor o igual a los 5 metros por segundo. Adicionalmente, la realización del proyecto también incluye la evaluación del cumplimiento de la fuerza atractiva mínima, que vamos a ver que en este sistema simplificado es el método que se utiliza en el diseño y por ende se debe hacer cumplir que el valor de la fuerza atractiva mínima en todos los tramos sea mayor o igual a 0,10 kilogramos por centímetro cuadrado. También el proyecto está encaminado a la evaluación de los trazados y las soluciones alternativas. En un proyecto nosotros nunca hacemos un solo trazado, sino que nosotros imprimimos como mínimo 2 o 3 juegos de plano y hacemos un trazado hoy, al otro día hacemos otro trazado y al otro día hacemos otro trazado. ¿Y cuál será el trazado definitivo con que nosotros nos vamos a quedar? Aquel que tenga la menor longitud de recorrido. Porque fíjense ustedes que el concepto de red de alcantarillado es que es aquel sistema que se utiliza para recolectar y evacuar las aguas lo más rápido posible, o sea, en la menor longitud, en la planta de tratamiento. También el proyecto de la red de alcantarillado está encaminado a la evaluación del empleo de alcantarillas con trazados curvos. Ya vamos a ver que esto hoy en día está obsoleto. Ya hoy los trazados curvos se han sustituido por cámaras y trazados rectos, como vamos a aprender acá. Por otro lado, el proyecto también está encaminado a la selección de las instalaciones complementarias adecuadas. ¿Qué cosa es una instalación complementaria? Una red de alcantarillado se compone de dos elementos. Uno de los conductos, que son las alcantarillas, las tuberías, y además de las instalaciones complementarias. ¿Qué cosa es una instalación complementaria? Es aquello que no es una tubería. Por ejemplo, una cámara de inspección, los sistemas de ventilación, los puentes canales, los sifones invertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas instalaciones complementarias que no son los conductos de tubería, las vamos a aprender también durante este curso. El estudio de la red de alcantarillado está también fundamentado por la necesidad, el estudio de la necesidad de la ventilación de las alcantarillas. O sea,
La dificultad grande que tienen las redes de alcantarillado, perdón, es que ellas transportan líquidos que tienen materia orgánica que se descomponen. Y la forma principal de descomposición de la materia orgánica, que son los restos de comida, las heces fecales, etcétera, es en forma de gas. Y es un gas que se conoce con el nombre de sulfuro de hidrógeno. Este gas, cuando pasa, sale del agua a la parte de la tubería que no tiene agua, él actúa y carcome todos los materiales, a excepción del PVC, los agrede, los carcome, los erosiona, los corroe, etc. Entonces, por eso que es necesario que este gas tenga un escape que se conocen en las alcantarillas como ventilación a la atmósfera para evitar que esté dentro de las tuberías corroyendo o destruyendo las tuberías y todos los materiales que contengan hormigón. Entonces, la mejor forma de ventilar una alcantarilla es a través de las ventilaciones individuales que tienen los domicilios. Pero si eso no existiera, como ocurre aquí en Santa Cruz, que uno de los problemas grandes que presenta Zaguapac con el alcantarillado es justamente de que muchos de los domicilios no tienen ventilación, porque la realidad es que mucha gente no sabe diseñar instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios. E inclusive lo que yo tengo entendido es que ustedes les enseñan en edificios 2, creo que es donde lo dan, es muy pobre. Por eso yo les imparto un curso de diseño de instalaciones hidráulicas que siempre se llena para edificaciones. Es importantísimo la ventilación en cada edificación. Entonces, si no hay una ventilación en un domicilio, en un edificio, eso perjudica la ventilación de las alcantarillas. Entonces, en esos casos, hay la necesidad de construir lo que se conocen como las chimeneas de ventilación en las tuberías de alcantarillado, que ya vamos a aprender durante este curso. Y por último, el diseño está encaminado a la evaluación de las profundidades máximas y mínimas de las instalaciones de los conductos. Estas profundidades máximas y mínimas, como el valor de la fuerza atractiva, como el valor de la pendiente mínima y máxima, de los diámetros mínimos y máximos, todo eso lo establece la norma boliviana. Lo que nosotros vamos a estudiar durante este curso, vamos a basar el curso en la norma de su país, que es la norma boliviana. Entonces, la norma boliviana establece como profundidad mínima de colocación de una red de alcantarillado 1 metro en el punto de arranque o de partida, y como profundidad máxima 6 metros. Si en caso que nosotros pudiéramos, por la topografía, como ocurre en Santa Cruz, que es una topografía muy llana, nosotros nos enterráramos y alcanzáramos una profundidad de 6 metros o mayor, ahí entonces hay que colocar una estación elevatoria con una bomba que permita elevar el agua desde esos 6 metros hasta una nueva profundidad, que es la mínima de 1 metro, para seguir por gravedad. Entonces, a eso también está encaminado la ejecución de un proyecto. Todos estos aspectos que hemos visto acá, estas consideraciones a tener en cuenta en el proyecto de una red de alcantarillado, justamente es todo lo que vamos a estudiar durante este semestre en esta asignatura. Bueno, esa es toda la información que nosotros debemos conocer. Como ustedes pueden ver, implica materias o asignaturas que ustedes dieron, porque topografía es una materia que dieron, suelo es otra materia que dieron. O sea que hasta ahora han recibido materias que se forman, que se constituyen en un dato de, por ejemplo, de la red de alcantarillado. ¿Está claro? Entonces, eso era lo que teníamos previsto para ahora. Cualquier duda que ustedes tengan, bueno, pues entonces